de 5000 volamperes, con una relación de transformación de 230 a 13.8 kilovolts. Tiene 230 volts y de este lado 13.8 kilovolts. Tiene una resistencia de 1% por unidad. Y fíjense que en el otro caso se daban las resistencias, en este caso se da en por unidad. El por unidad es porque los transformadores, hay diferentes transformadores de diferentes capacidades. Entonces, para generalizar, se habla en términos de porcentaje o por unidad. Eso es muy común, no solo desde el punto de vista eléctrico. Por ejemplo, nuestra economía, la economía en los países es muy compleja porque está formada por muchos sectores y no es lo mismo de ver un 1% dependiendo de tu capacidad a otro 1% de la capacidad de otro sector. Me explico, no es lo mismo que yo deba $1.000.000 a que lo deba, por ejemplo, Lorenzo Mendoza. Son dos situaciones que no son comparables, pero si se pudiera reflejar la realidad si se expresa en términos de por unidad, porque la deuda que yo puedo tener sea el 5% de mi ingreso bruto, que puede ser un número muy bajo, pero el ingreso del señor Mendoza, el 5% de su ingreso bruto puede ser un número muy grande, pero ahora sí puedo comparar en términos de por unidad. Esto es muy común usar eso. Entonces aquí nos están dando la resistencia y la resistencia y la reactancia en por unidad, que esto normalmente lo trae la placa del transformador. Y nos faltaría conocer las pérdidas de vacío y el flujo mutuo, y por eso se hace la prueba de vacío. Fíjese que hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Aquí dice, se le hace la prueba de vacío con el lado de baja abierto. El lado de baja abierto es que este es el que está abierto. Y se obtienen estos resultados. Pues, del lado de alta aplicaron la tensión, la corriente fue de 15,1 y la potencia fue. Y entonces nos piden que calculemos el circuito equivalente referido al lado de alto voltaje, que es este. Fíjense que en este caso se habla de alto voltaje y de bajo voltaje, pero también se pudiera hablar en términos de primario y de secundario. Pero en este caso yo creo que aclara más que nos digan lado de alto voltaje y lado de bajo voltaje. Entonces, lo primero sería determinar el circuito equivalente de dicho transformador referido al lado de alto voltaje. Entonces, lo primero es que si ustedes dividen el módulo de la corriente entre el módulo de la tensión, esto hay que tener mucho cuidado con las unidades aquí, porque esto está en kilovoltios. El módulo de la admitancia sería este número. Y ustedes pueden calcular el ángulo de esa admitancia, que en este caso es 77,56. Entonces, ya usted tiene el módulo, tiene el ángulo, puede expresar la Y en rectangular, y el inverso de esta parte es la resistencia que simula las pérdidas en el núcleo. Y el inverso de este término, que es la parte imaginaria, es el que simula la reactancia mutua, que es el flujo que ocupa tanto el primario como el secundario, que no tiene pérdida. Ya con esto, pues ya usted tiene los dos primeros términos del abierto. Ahora viene la parte por unidad, que simplemente la Z base es el voltaje base entre la corriente base. Si usted sustituye la I base, S base sobre el base, que por eso es que da aquí al cuadrado y da este número, 38.09.
como nos están diciendo que es el 0,01 porque es por unidad, ya tenemos los valores. Estos valores son valores reales de ese transformador, inclusive vinieron en la placa. O sea, observen que es nuevamente el mismo circuito, no tiene nada especial. La corriente nuevamente se puede calcular porque tienes la potencia, tienes el voltaje en el secundario y tienes el factor de potencia, y ahí puedes calcular el módulo de la corriente. Recuerden que si te dan como dato el factor de potencia, pero tú puedes inmediatamente escribir la corriente en el secundario. Y nuevamente esta es la misma ecuación, pues. La pregunta nuevamente es, ¿cuánto tiene que haber aquí para que aquí se garanticen 13.800 kilos? Que es lo que se está poniendo aquí, 13.800 kilos. Se hace la ecuación y aquí está la regulación, no tiene nada de especial. Igual para el caso de las pérdidas, que tú puedes calcular las pérdidas en el cobre porque ya tienes la tensión. Esta tensión es la tensión de salida y entonces esta tensión es la que se aplica aquí y nos permite calcular las RC. Este es un problema muy elemental, no tiene nada de particular. Ahora aquí, este problema realmente lo que persigue es que ustedes entiendan lo que está pasando cuando están trabajando con un transformador trifásico. Un transformador trifásico se caracteriza porque está constituido por 3 transformadores monofásicos. En este caso, tanto en el primario como en el secundario, la conexión es en delta. Inmediatamente al usted conocer esto, usted tiene que razonar lo siguiente. Si las conexiones están en delta, quiere decir que las tensiones de línea y las tensiones de fase son iguales. Y las corrientes de línea y las corrientes de fase son distintas. Las corrientes de fase son las corrientes de línea divididas entre raíz de 3. Eso es como una especie de karma. En un momento en lo que yo conozco esto, yo tengo que deducir, llamarme al botón que esto es lo que está pasando. Este sistema trifásico pasa la tensión de 13.8 a 4.160 para alimentar una industria que consume 21 megavatios con un factor de potencia de 0,86 en atraso. Recuerden que también cuando te dicen esto, un factor de potencia 0,86 en atraso, esa empresa se caracteriza porque tiene muchos motores. Entonces, lo primero que nos piden es la potencia aparente absorbida por la industria. Bueno, la potencia aparente es el V por I, el célebre V por I. Si ustedes tienen ya la potencia real y dividen esa potencia real entre el factor de potencia, ya tienen la potencia aparente. ¿Sí? Fíjense ustedes que lo importante aquí es el lenguaje. ¿Cómo es la potencia aparente? Bueno, tengo ya la potencia real y la divido entre 0,86. Fíjense que esto es visto en general. El transformador, todo el transformador que tiene 21 megavatios y como potencia aparente 24.4. Luego dice lo siguiente, perdonen aquí. La potencia aparente suministrada por la línea de alto voltaje, despreciando las pérdidas de los transformadores. Al decir que yo desprecie las pérdidas, es porque la potencia de entrada tiene que ser igual a la potencia de salida. No tiene más remedio. Entonces, si ya yo conocía antes la potencia de entrada, pues la potencia de salida tiene que ser la misma, porque no hay pérdida. Es un problema simplemente de lenguaje. Las corrientes de línea, en las líneas de alto voltaje. Bueno, las corrientes de línea es haciendo uso de que S es igual, que S, recuerden que potencia aparente, a raíz de 3 de V por I, que en este caso estamos poniéndola
del lado de alta tensión, que es lo que nos están preguntando, lado de alto voltaje, ¿sí? ¿Qué se tiene que caracterizar eso? Bueno, que esa corriente tiene que ser baja, porque la tensión es muy alta. Tengo que manejar esa información. Es un resultado esperado. Van a tocar la ola porque hay hombre en primera y no hay out. Bien, eso usted tiene que tenerlo así. Bueno, y en efecto, cuando usted hace su cuentica, esto da 102 amperes. Luego nos dicen que repitamos eso, pero para las corrientes del lado de baja. La corriente del lado de baja se caracteriza porque la corriente tiene que ser muy baja, porque la tensión, muy alta, porque la tensión es muy baja. Fíjate que es la misma potencia aparente, es el mismo raíz de 3, pero ahora se divide entre 4160, que antes se dividía entre 13.8 kilos. Y como ustedes ven, da una corriente altísima, 3386. Una vez que tú tengas las corrientes de línea, puedes calcular las corrientes de fase, porque las corrientes de fase son las corrientes de línea entre raíz de 3, que es lo que se hizo aquí. Y la última pregunta, que es la carga en cada transformador. Bueno, si partimos del supuesto de que esos transformadores tienen que distribuir la carga uniformemente, porque si no estaríamos deteriorando alguno de ellos, no es más que dividir la potencia aparente total entre 3, porque cada uno se repartiría un tercio de la potencia total. Y bueno, estimados alumnos, esto es la clase de hoy. Cualquier información puedo responderles por el correo del módulo 7. Que estén bien. Hasta luego.